Esta es la explicación del caso Reconstrucción de Manabí. Este 5 de enero del 2024, el juez Luis Rivera dictó prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glass y para Carlos Bernal, ex secretario del Comité de Reconstrucción. Este caso es un proceso judicial que se investiga al presunto peculado en el uso y destino de los fondos destinados a la reconstrucción de Manabí en la zona costera. Tras el terremoto del 16 de abril del 2016 que devastó a varias poblaciones. Bien, en este caso, este 5 de enero, el juez nacional Luis Rivera dictó prisión preventiva para el ex segundo mandatario Jorge Glass y para Carlos Bernal, ex secretario del Comité de Reconstrucción y Reactivación y Empleo y Productiva. Bien, entonces, este delito de peculado se daría cuando un funcionario público utiliza ilegítimamente dinero o bienes públicos para obtener un beneficio propio o para terceros. En este caso, la Fiscalía determinó que habría una presunta existencia de un abuso de dinero público por parte de contratistas y fiscalizadores en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril del 2016. Aparte de Glass y Bernal, también se encuentran procesados Pablo Ortiz, exgerente de El Ecuador Estratégico Pública, que se encargaba de la planificación, diseño, evaluación, priorización, financiamiento y ejecución de planes, programas, proyectos de inversión para distintos sectores del país. La empresa dejó de funcionar entre mayo y julio del 2020 por disposición presidencial. Lenín Moreno. Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador entre 2013 y 2017 en las presidencias de Rafael Correa y Lenín Moreno, antiguos aliados y hoy enemigos capitales. ¿Por qué? Se presentaron en la Embajada de México el 17 de diciembre del 2023 para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal, según el comunicado publicado por el gobierno mexicano ese mismo día. El 22 de diciembre del 2023, Eduardo Franco Lor, abogado de Jorge Glass, confirmó que el ex vicepresidente solicitó asilo político a México el día 20 de diciembre. Hay una persecución política desde 2017 que ha sido escalada recientemente por la fiscal. Arbitrariamente estaría tratándose de procesar y detener a Jorge Glass, que es inocente, así dijo el abogado. México no ha anunciado aún su decisión sobre este pedido. En la audiencia del 5 de enero del 2024, José Luis Chica, abogado de Carlos Bernal, solicitó también que no se ordene prisión preventiva y argumentó que era imposible seguir este proceso desde el extranjero, ya que se ha defendido o su defendido vive en los Estados Unidos. Por ello, el juez Rivera pidió la localización de Glass y Bernal a la Agencia Policial Internacional, Interpol. A Pablo Ortiz, el juez le ordenó presentarse ante esta corte una vez por semana y le dictó prohibición de salida del país. El abogado de Ortiz no hizo comentario al respecto. El juez también ordenó la retención de valores de las cuentas en Ecuador de los tres procesados, excepto los montos que tengan que ver con salarios y pensiones. Los procesados tampoco pueden enajenar, es decir, transferir la propiedad de bienes y automotores por un monto de $122 millones por cada uno, según manifestó la Fiscalía.
Antes de la audiencia de formulación de cargos del 5 de enero del 2024, hubo varios intentos de audiencia desde el 1 de junio del 2023, cuando la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular estos cargos varios contra Jorge Glass y los exfuncionarios públicos Carlos Bernal y Pablo Ortiz por su presunta participación en el delito de peculado. 3 meses después, el 4 de septiembre del 2023, la Fiscalía publicaría en video en su cuenta X, en el que decía que la audiencia de formulación de cargos estaría señalada para el 6 de septiembre del 2023 a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, esta audiencia no se instaló porque la defensa de Jorge Glass no asistió. Después, el 1 de diciembre del 2023, el juez Luis Rivera no instaló por segunda vez la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glass y 2 personas más por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. En lugar de eso, Rivera envió la solicitud de autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar penalmente a Glass. La Fiscalía contestó que sea improcedente, o contestó que era improcedente ese pedido al legislativo, ya que Jorge Glass no es o no se encuentra en funciones. Entonces, el abogado penalista Pablo Encalada dijo al medio Queca City que el juez Rivera cometió un error al solicitar el pronunciamiento de la Asamblea en enjuiciamiento político a Glass. Según Encalada, la Asamblea no tenía nada que pronunciarse, porque el requisito previsto en la Constitución de aprobación previa del legislativo para este enjuiciamiento penal de presidentes o vicepresidentes en funciones no aplica para Glass. Esta provisión constitucional explica Encalada quien decir que la Fiscalía no puede con ningún concepto activar directamente un proceso penal en contra de un presidente y vicepresidente, y esto es con la intención de proteger a autoridades del Ejecutivo y evitar que se utilice la justicia con fines políticos. Sin embargo, en este caso Glass ya no estaría en funciones. Entonces, en el comunicado la Fiscalía alegó que considera que actuaciones como la del juez Rivera afirmarían el camino o allanarían el camino hacia la impunidad y enviarían el mensaje incorrecto a quienes serían investigados por delitos de este tipo. La Asamblea sí trató el proceso en la sesión del Pleno el día 21 de diciembre del 2023, pero la moción sobre permitirse el juicio propuesta por el asambleísta Esther Cuesta, la de Revolución Ciudadana, obtuvo 44 votos a favor, entonces no fue aprobada. Henry Kronfle, presidente del Parlamento, no estuvo presente en la sesión del 21 de diciembre del 2023, pero al día siguiente dijo que como no hubo una resolución sobre el tema del juicio contra Glass por parte de la Asamblea, no pasa nada y que el estatus legal de Glass sería exactamente el mismo que si no hubiera tratado el tema. Para Pablo Encalada, la Asamblea no tenía nada que pronunciarse, por lo que el tránsito por el legislativo fue inútil y no tendría ninguna consecuencia jurídica. Es por este motivo que el proceso siguió su curso y el juez Rivera dictaría prisión preventiva para Glass y Bernal. Ahora, según Encalada, lo que esto seguiría es la instrucción fiscal, esta que duraría 90 días. Luego continuaría la investigación y una vez que termine, la Fiscalía tendría que presentar una acusación, dice Encalada. Después, explica Encalada, habría una etapa intermedia en donde la Fiscalía decidiría si acusa o no a las partes involucradas. Al finalizar la instrucción fiscal, el juez del caso deberá decirle si acepta el dictamen fiscal,
si es que es acusatorio y el juez lo acepta. El caso pasará a la etapa de juicio, en la que tendría que dictarse una sentencia de culpabilidad o inocencia de los involucrados, explica Encalada. El juicio de la investigación del terremoto del 16 de abril del 2016 ocurrió cerca de las 7 de la noche de un sábado. Hasta entonces tranquilo, tuvo una magnitud de 7,8 grados. Su epicentro fue en el cantón Pedernales, un pequeño balneario y centro camaronero de la provincia de Manabí. El terremoto dejó más de 650 fallecidos y más de 6.000 heridos y alrededor de 28.700 personas sin hogar. Días después del terremoto, el día 26 de abril, el gobierno de ese entonces, Rafael Correa, mediante un decreto ejecutivo, el presidente creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo para construir y reconstruir infraestructuras necesarias para mitigar los efectos del terremoto. Decía así el decreto. El artículo 2 de este decreto establece que el comité estaría integrado por miembros permanentes que actuarían con voz y voto. Los miembros serían los siguientes: el vicepresidente Jorge Glass, como delegado de la presidencia, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, ministro coordinador de Desarrollo Social, ministro coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, el prefecto de Manabí, 2 alcaldes en representación de las zonas afectadas. Jorge Glass, en ese entonces vicepresidente del Ecuador, presidió el comité Obras de los objetivos que obtuvo el comité, que estarían descritos en esta cronología del caso, elaborado por la Fiscalía. Fueron implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para la reactivación, producción y generación de empleo en las zonas afectadas. El día 20 de mayo del 2016, el gobierno expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Esta ley buscaría recaudar fondos, contribuciones de todos los ecuatorianos, y con ella se subiría el IVA al 14%, menos en Esmeraldas y Manabí, por un mes. Se eligió desde el 1 de junio del 2016 hasta el 31 de mayo del 2017. Sin embargo, varias de las obras que fueron prometidas luego del terremoto, usándose los fondos destinados para la reconstrucción, no fueron entregadas o quedaron a medias. ¿Y esto bajo qué responsabilidad? Comenzarían las denuncias. El 25 de abril del 2019, 3 años después del terremoto, la Fiscalía recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio CPCST, concluyendo su periodo de transición el 1 de junio del 2019, sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos utilizándose fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, según la Fiscalía. El 9 de mayo de ese mismo año, según la cronología del caso, la Fiscalía recibiría un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría del Estado, como parte de un examen especial a los contratos suscritos para la reconstrucción de un parque, un tramo de acceso al puerto de Manabí, de Manta sería, y un redondel. El financiamiento de dichos proyectos provendría de la Ley de Solidaridad. El 10 de febrero del 2020, la Fiscalía recibiría otra vez una denuncia por parte del CPCCS por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, estas denuncias mencionaba una supuesta reunión del día 22 de mayo del 2017 entre Jorge Glass, expresidente del comité, y Carlos Bernal,
ex secretario del comité. En la reunión, según la Fiscalía, también estaría Pablo Ortiz, en ese entonces gerente general de la empresa pública Ecuador Estratégico. En dicha reunión se habrían priorizado 584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción, construido o reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto, lo dice en la cronología. 3 años después, el 30 de mayo del 2023, luego de revisar y analizar esta conexión de los hechos, es decir, las denuncias del CPCCS y el informe de la Contraloría, la Fiscalía unificó el expediente fiscal para que siga la investigación. El 1 de junio del 2023, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra Jorge Glass, expresidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productivo y Empleo, y los exfuncionarios públicos Carlos Bernal y Pablo Ortiz, por su presunta participación en este delito de peculado. Sin embargo, por diversos motivos, esta audiencia no se instaló. La audiencia se realizó finalmente el 5 de enero del 2024 y ahí el juez Luis Rivera acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jorge Glass y Carlos Bernal, mientras que a Pablo Ortiz le dictó prohibición de salida del país y presentación ante la Corte una vez por semana. Sobre el tema de los riesgos en seguridad, estos son distintos para hombres y mujeres. La seguridad ciudadana no es solo tranquilo en calle, sino más bien implica también una estabilidad emocional. Pero, ¿por qué este enfoque de género debería ser considerado al pensar acciones de seguridad? Una muy buena pregunta, Sherlock. Aunque un hombre y una mujer caminen por las mismas calles, se suban a las mismas buses y crucen el mismo paso peatonal, es como si es que vivieran en una ciudad distinta. Ser mujer podría condicionar la forma a la que se vive la violencia en las ciudades. Cuando se habla de seguridad, dice un antropólogo, mencionemos Flavio Carrera, si existe una diferencia entre uno y otro, mujer y hombre, por los roles que cada uno les haya asignado y cómo se les permite ocupar el espacio público. También coordinador del programa de estudios avanzados en desigualdades de la Universidad San Francisco de Quito, dice lo siguiente, que incluso la hora en la que la ciudad se torna más peligrosa no es la misma para un hombre que para una mujer. Un hombre a lo mejor pudiera continuar a las 10 de la noche, al menos en ciertos sectores de la ciudad, mientras que para una mujer después de las 7 de la noche, cualquier lugar por donde vaya con poca iluminación es un potencial sitio para ser violentada, lo explica Carrera. Actualmente Carrera está haciendo una investigación en conjunto con la ONU Mujeres Ecuador, donde él ha identificado que es el país, que en el país las mujeres que son líderes comunitarias perciben como mínimo el 50% más de inseguridad que los hombres líderes. En el 2017, la Organización de Naciones Unidas declaró a Latinoamérica como la región más peligrosa del mundo para las mujeres. Michelle Maffei, catedrática universitaria y experta en el crimen y
violación explica que las mujeres siempre se van a sentir más inseguras que los hombres porque un hombre siente miedo de que le roben en las noches, mientras que una mujer experimenta un doble temor, que después de que la roben, de pronto la violen y quizás hasta la maten. Así también lo revelan las estadísticas sobre seguridad ciudadana, recopiladas por la iniciativa Quito, ¿cómo vamos? Estos datos fueron presentados en 3 foros universitarios en Guayaquil y Quito Manta en noviembre del 2023 para visibilizar este rol que pudieran tener los ciudadanos frente a la violencia y también comprender qué implican estas cifras de inseguridad más allá de las muertes y cómo se relacionan como los roles de género. Quito, ¿cómo vamos? Es una iniciativa que genera datos de la capital para crear incidencia y lograr que las autoridades tomen mejores decisiones a nivel local. Según Quito, ¿cómo vamos? En esta ciudad, en el 2022, cerca del 89,73% de las víctimas en delitos sexuales que se dieron en espacios educativos fueron mujeres. Las cifras son similares en otros espacios según el informe de violencia sexual en el Sistema Metropolitano de Transporte y Metrobús 2023. En Quito, 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras cuando usan el transporte público, mientras 6 de cada 10 mujeres fueron víctimas de acoso y abuso sexual en este sistema de transporte, mientras que en Cuenca, según ONU Mujeres, 9 de cada 10 mujeres que viven en zonas urbanas ha experimentado algún tipo de acoso sexual, entre ellos gestos obscenos, comentarios sexuales y hasta tocamiento no consentido. Además, el 37% de las mujeres tienen miedo a una vez más o una vez al mes de caminar por las calles solo por ser mujeres y el 27% lo experimenta 10 de cada 50 veces al año, según una publicación realizada por la Universidad Simón Bolívar. Lisette Loor, politóloga, experta en género, dice que estas cifras responderían a que nuestra sociedad ve a las mujeres como objeto que se pueden poseer, tocar o dañar. Qué terrible. La sociedad percibe que la mujer estaría para la casa y cuando la mujer osa ocupar espacios públicos está transgrediendo una norma, dice Loor. Entonces la sociedad lo interpreta como una mujer que no cumple normas, una mujer no buena, y creen que por este motivo merecen ser violentadas. Terrible. El impacto de la estabilidad emocional en la seguridad ciudadana, cuando se habla de esto, se puede pensar solamente en la violencia en los espacios públicos, o lo que se da por la delincuencia. Pero vivir de manera segura va más allá de esto, de no ser asaltado en la calle o no tener que coexistir con bandas criminales en los barrios. Para que un ciudadano viva de manera segura y plena también habría que considerar su calidad de vida, por ejemplo, en salud mental y estado emocional. Según el psicólogo Camille Paulet, existe una idea de que mostrarse vulnerable, hablar de los sentimientos o cuidar la salud mental es solamente para ellas, las mujeres, y este perjuicio o prejuicio afectaría directamente a la estabilidad emocional de los hombres, que a su vez tenemos consecuencias concretas en su seguridad. Por ejemplo, los hombres tenemos más predisposición a suicidarse que las mujeres, según la Policía Nacional. En Guayaquil, en el año 2020, de un total de suicidios entre jóvenes, el 82% fueron hombres, frente al 17% de mujeres. Mientras que en Quito y Manta,
el mismo año, 2 o 3 de cada 4 personas jóvenes que decidieron esto fueron hombres. 3 de cada 4. Si consideramos las muertes violentas, los hombres tenemos o somos las principales víctimas. En el 2021 en Guayaquil, el 92% de víctimas por muertes violentas fueron hombres. En Manta, los hombres ocuparon el 85% de los casos. En parte de esto explica, según el psicólogo Paulet, porque vivimos en una cultura donde, para demostrar que es un verdadero hombre, varón, macho, hay que ser violento. ¡Wow! Es decir, ser agresivo, gritar, mostrar que podemos imponer su fuerza, porque de lo contrario se pondría en duda nuestra masculinidad. Lo dice la politóloga Loor. ¡Wow! El antropólogo Flavio Carrera diría que estas cifras también tendrían que ver con espacios que ocupan los hombres, según los roles asignados. Por ejemplo, se refiere a que los hombres tenemos la presión social de tener que ser el proveedor económico principal, lo que esto conllevaría a estar más expuesto a la calle o incluso plantearse en involucrarse a estructuras criminales. Este machismo que podría llevar a tomar decisiones que afectan su seguridad también se evidencia en la mortalidad de los hombres en otros espacios como las carreteras. El 95% de los siniestros de tránsito en Guayaquil son causados por hombres, según datos del 2021 de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. En el mismo año, el 87% de las víctimas por siniestros de tránsito también fueron hombres. ¿Pero por qué pasa esto? Según la experta en género Lisette Loor, cuando vemos cifras de hombres muriendo en siniestros de tránsito es por dos cosas. Primero, porque el rol de poseer un carro y manejarlo se lo otorgan a los hombres. Segundo, porque manejar como hombrecito debes hacerlo a alta velocidad, rebasando a los otros, insultando, agrediendo, porque si no manejas como nena. Mientras los hombres atribuyen a su identidad de género roles, hábitos y emociones violentas como hombres o normales, van a seguir teniendo un comportamiento que atente contra su propia integridad, y no solamente el de las mujeres, asegura el politólogo Paulet o la politóloga. Lisette Loor, la politóloga, diría que sería clave tener una perspectiva de género a la boca de pensar en la seguridad de una ciudad. Por ejemplo, aspectos como la iluminación, la infraestructura, la vigilancia continuaría de comunitaria, deberían tener o ser tomadas en cuenta para que estas ciudades seguras y habitables para las mujeres. Por ejemplo, aspectos como la iluminación, la infraestructura y vigilancia comunitaria deberían ser tomadas en cuenta para que sean ciudades seguras y habilitables para las mujeres. Cuando se considera esta arista, las autoridades podrían generar políticas públicas contra la inseguridad que realmente permitan que las mujeres vivan más tranquilas. El antropólogo Flavio Carrera también cree que las transformaciones más profundas que deben empezarse desde la sociedad, y dice que, por ejemplo, no hay suficientes conversaciones sobre lo que realmente es hombre y cómo se puede pensar
otras formas de serlo, lejos de sus estereotipos. Y esto podría cambiar la manera de cómo ellos lidian con situaciones específicas y podría influir en manera positiva en la reducción de la violencia. Este es el caso de René Torres versus la Nueva Clínica Internacional. El 24 de agosto del 2023, un tribunal rechazó el recurso de casación de la Clínica Internacional por la demanda de René. René Torres tiene 84 años, utiliza desde el 2020 una silla de ruedas. Una enfermera está siempre pendiente de su salud. 2 años antes, el día 10 de noviembre del 2018, ingresó a la Nueva Clínica Internacional tras una caída y ese día fue dado de alta, sin que los médicos se percataran de que tenía al menos una fractura en su columna vertebral. Como consecuencia, su salud se fue deteriorando al punto de perder la movilidad. Este sería el germen fáctico del caso René Torres versus la Clínica Internacional. Torres le demandó por negligencia en la prestación de servicios de la atención médica. En agosto del 2023, la Corte Nacional de Justicia ratificó que dicha clínica tendría que indemnizar a Torres con cerca de $100,000. El tratamiento que recibió la clínica constituye actos negligentes e imprudentes, lo dijo la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, que recibió el recurso de casación por parte o que presentó la Nueva Clínica Internacional Legalmente Intersanitas S.A. presentó para dejar sin efecto estas sentencias que en las instancias previas le habían condenado a indemnizar a René Torres. El medio GK City se comunicó con la nueva clínica para conocer la postura sobre esta condena. Su jefe de servicio al cliente respondió al correo diciendo que ningún funcionario de la compañía estaría autorizado para dar entrevistas en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos. El accidente y sus consecuencias. René Torres recuerda con lucidez el momento de la caída y lo que pasó después. El mediodía del sábado 10 de noviembre del 2018 estaba en el garage del edificio donde vive y junto a su esposa y una trabajadora doméstica, bajando de su auto, dio pasos hacia atrás. Recuerda, no se fijó en unos mojones de hormigón, tropezó y cayó de espaldas en el cemento. ¡Auch! Enseguida llamaron a una ambulancia que lo trasladó a la Nueva Clínica Internacional, ya que el seguro que tenía, Ecuasanitas, privado, le garantizaba atención ahí. Al llegar le hicieron una radiografía y Torres recuerda que luego de examinar los rayos X, la traumatóloga que lo atendió determinó que no tenía nada y que tenía simplemente un lumbalgia aguda. Recuerda Torres que lo mandaron a la casa diciendo que con un poco de terapia y ciertos tratamientos él se iba a sentir mejor. Con la cabeza apoyada en su almohada, una mañana de diciembre del 2023. El dolor que sentía solamente fue aumentando, sentía que ya se moría, decía Torres,
3 días después, el 13 de noviembre del 2018, llamó nuevamente a una ambulancia y fue a la misma clínica. Ahí se confirmaría que Torres tendría esta rota una vértebra y que esto podría afectar a su médula espinal. Esto sería consecuencia de la estancia en la nueva clínica internacional por el maltrato que tuvo y especialmente por una infección que le dio por una mala práctica de un médico internista. Así se queja Torres. Torres se refiere al momento en que la clínica en el que el dren que tenía se desconectó y estuvo así durante varias horas. Cuando el internista llegó casi a la noche, le recolocó el dren. En lugar de ponérselo uno nuevo, meses después del informe de la Agencia de Aseguramiento de Calidad del Servicio de Salud y Medicina Prepagada, Access, determinó que el médico que recolocó este dren incumplió varias prácticas seguras del manual de seguridad del paciente usuario. Luego de que lo recolocaran este dren, René Torres diría que la infección duró alrededor de 30 días. Salía hecho esqueleto de la clínica y entró con 175 libras y salió con 125. Su situación se fue agravando y los gastos de su estadía no fueron cubiertos por su seguro. René Torres salió de la clínica el 23 de diciembre del 2018. 3 meses después, el 9 de marzo del 2019, tuvo que ser operado en otra clínica. Le colocaron una malla abdominal en el estómago porque la infección y la pérdida de peso afectaron a este órgano. Salió sin paredes abdominales, dice. Después de esta intervención pasó 6 meses sin moverse para que su estómago se recuperara. Torres diría que luego de su recuperación pudo caminar con dificultad. Por la pérdida de musculatura y la operación del estómago para colocarse la malla, le fue complicándose hasta el final, perdió la movilidad de sus piernas. Y esto pasó en el 2020. Solamente le movilizaron con la silla de ruedas desde hace ya 3 años, dice Torres. René Torres tocaba el acordeón para después de su caída le regaló el instrumento a un nieto porque él ya no lo podía cargar. Ahora no puede hacer nada. Al levantarse tenía que ponerse una faja. Si es que quería estar en la silla, tendría que estar con faja. El informe de Access y la denuncia en el 2019 René Torres en procesos contra la clínica. El primero fue administrativo ante la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada Access y el segundo judicial ante los jueces de lo civil de Quito. El administrativo concluyó que hubo errores al aplicarse los protocolos médicos en la clínica. El segundo sentenció que hubo negligencia en la clínica al tratar a Torres. Inicialmente la clínica fue condenada por daño moral, es decir, por la afectación psicológica producto de este daño causado, por $30,000 y por daño emergente, o sea, impacto real y verificable como consecuencia del acto lesivo, por más de $33,000. Sin embargo, un tribunal de apelación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aumentó el monto de la indemnización por daño moral, más de $63,000. Por ende, el total de la reparación que Torres deberá recibir es de cerca de $100,000.
La clínica presentó un recurso de casación contra este fallo y fue desechado y la sentencia confirmada en agosto 2023. La casación es un mecanismo extraordinario que busca que el máximo tribunal judicial de un país, en este caso la Corte Nacional, revierta una sentencia por adolecer de específicos errores técnicos. El informe de Access al medio que Cassiti tendría acceso concluiría que el paciente no fue diagnosticado con la fractura de la columna lumbar por la especialista en traumatología, a pesar de que la radiografía sí presentaba signos sugerentes de fractura. Además, diría que mientras estuvo hospitalizado luego de la operación, Torres tuvo una infección del sitio quirúrgico que motivó un nuevo procedimiento y prolongó la situación hospitalaria por aproximadamente 40 días. Algunos de los procedimientos que se incumplieron, según Access, fue la consulta entre médicos sobre los medicamentos que le recetaron a Torres y los medicamentos que dieron. También el informe resalta que no registraron en algunos de los formularios de consentimiento informado datos de importancia ni toda la información requerida. Torres recuerda en ese momento que con el informe de Access comprobó que no fue tratado correctamente, que no le dieron medicamentos que le habían cobrado y que le dieron medicaciones que no debían darle, porque no hicieron interconsulta con los otros médicos. Un desastre, afirma. Sobre el tren que tenía Torres y se desconectó, la auditoría de Access determinó que la recolocación de este drenaje pudo haber contribuido al aparecimiento de infecciones de la herida quirúrgica del paciente. El informe de Access fue una de las existencias del proceso judicial. En su sentencia, el Tribunal de la Corte Nacional, que desechó este recurso de casación de la clínica, dijo que la recolocación de este, entre otras, haría parte del hecho ilícito que configuraría la obligación de indemnización por daños y perjuicios. El tribunal determinó que por parte de la clínica hubo manejos poco prodigos, tratándose de un paciente de tercera edad que acababa de caerse. También concluyeron que el errado manejo inicial de esta emergencia se confirmaría cuando Torres tuvo que regresar a la clínica por dolores intensos que tenía, y allí descubrieron la fractura luego de nuevos exámenes. Según este fallo de la Corte Nacional de Justicia, cuando la parte demandada, es decir, la clínica, fue notificada, contestó señalando que no tiene responsabilidad con respecto a los daños que dice haber sufrido el actor. El 20 de julio del 2021, un juez de la Unidad Judicial Civil ordenó que la Clínica Internacional pagara a Torres como indemnización por daños emergentes un valor de $36.263 y como daño moral $30.000. Sumarían $60.000. La clínica apeló pidiendo revisión del caso, pero el 7 de junio del 2022 el recurso fue rechazado por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y ese mismo día la Corte ratificó la sentencia de primera instancia de la indemnización por daño moral y le fijó $63.800. Luego de la decisión de la Corte en junio del 2022, la clínica presentó un recurso de casación que buscaría que una sentencia sea revocada por errores puntuales en su emisión. No obstante,
El 24 de agosto del 2023, esta Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso. Según su fallo, el tribunal, que no encuentra vicio alguno que determine ningún tipo de arbitrariedad en la valoración de los medios de prueba practicados en juicio. El tribunal resolvió que la clínica pagara $63,000 por daño moral y $36,263 con 20 centavos por daños emergentes a Torres, es decir, un total de $99,263 con 20 centavos neto. Según la sentencia, la mayoría del tribunal determinó que el daño causado al actor existiría y que aquel ha sido consecuencia de lo deficiente prestación del servicio de salud de esta clínica internacional. René Torres y su abogado Rafael Lugo dicen lo único que esperan es que cumplan la sentencia y que paguen la indemnización. Este proceso volvió a primera instancia para que la jueza emitiera el documento para que cumpla la sentencia. Según su abogado, sin embargo, pues hasta el 15 de enero de este año 2024, la jueza aún no lo ha ordenado. Al día a día de Torres, René Torres espera desde su cama que la sentencia se cumpla. Anda como si tuviera un quintal de hierro atrás, y habría días que amanece adolorido y hay días que amanece más o menos. Pero el dolor, como dijo el doctor, es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Qué chistoso, dice animado Torres. Cuando él habla del quintal de hierro, se refiere a las placas y tornillos que le colocaron en la columna en una de las operaciones. Hoy toma lo que él llama medicación básica, a la que a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 7 de la noche. Torres dice que esta medicación para el dolor ya no hace efecto. Entonces él prefiere, como dicen, estar aguantando dolor. Dormir, dice, es muy difícil por el dolor y los movimientos involuntarios. Su dieta ahora es muy liviana. También en el día a día depende mucho de la enfermera, que lo ayude desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De allí, él ya le atiende a su señora si tiene alguna emergencia, pero dando gracias a Dios, ya casi no molesta en la noche. La esposa, Lourdes Molina, tiene 69 años, 70 casi. El departamento al norte de Quito. Vive solo con su esposa. Torres tiene 4 hijos, pero dice que no le gusta molestarlos, pero para que vayan a verlo, cada uno ya tiene su vida. Entonces, mi única auxiliar es mi esposa, dijo. Los chequeos médicos ahora ya cada 3 meses, antes los tenía mensualmente. René Torres recuerda todo lo que pasó con muchísimo detalle mientras lo narra. A pesar de lo complicado y difícil que ha sido, es alegre y hace bromas. Dice que a pesar de esta situación, él, en comparación a sus compañeros que no oyen, no ven, pueden movilizarse como tortugas, él sigue siendo una lanzadera. René Torres estudió economía en la Universidad Central y fue presidente del curso durante 6 años. Cuando se graduó, viajó a Chile a hacer una especialización en macroeconomía, y al regresar fue profesor en la Universidad Central y Católica, gerente de un equipo de fútbol, rector de un instituto de radio y televisión y asesor en una institución pública. Me parece que lo conozco. Torres, una vida muy activa. Por eso dice no poder caminar. Por eso dice no poder caminar es difícil. Es para volver loco a cualquiera, pero él ya lo ha aceptado. Y esta sería su vida, entre 4 paredes, dice.
Para mí se acabó el mundo, exterioriza, pero lo ha aceptado y no ha dejado de dominarla. Con la decisión del tribunal, Torres se siente un poco tranquilo, más o menos medio, porque con todos los recursos interpuestos por la clínica, pensaría que en algún momento no iba a recibir una sentencia. Dice la celda, perdón, dice desde la caída, la sentencia ha pasado 5 años. Además ha pensado que iba a aguantar tanto, dice Torres. Ahora, desde su cama, René Torres disfruta de estar al día en las noticias, lee mucho la Constitución, ve YouTube, videos sobre historia, no usa lentes, tampoco aparatos para los oídos y no ha tenido mayores problemas ahora. Ahora está esperando a que cumplan la sentencia. Ojalá. Si me escucha, un saludo.